Hola, soy Sara Pérez Tomé, CEO y fundadora del Gabinete Sofía. Nuestro lema en el gabinete es: no se trata de pensar mucho más, sino de pensar de otra manera. Y nos dirigimos a ti, que si quieres conseguir ser feliz con tu pareja, en tu trabajo y con tus hijos, te invitamos a que nos sigas en este podcast. Hola amigos, de nuevo con vosotros. Vamos a tocar un tema de educación de hijos y en relación con los padres y la legislación vigente que creo que puede despertarnos cierta inquietud cómo corregir a los hijos y al mismo tiempo si hay que hacerlo o no hacerlo. Mirad, el tema de hoy ¿es bueno corregir a los hijos? Y si hay que corregirlos, ¿cómo debemos hacerlo bien? Bueno, pues ante esto quiero deciros que lo primero que voy a hacer es deciros qué pone en la RAE sobre lo que significa la palabra corregir. La palabra corregir es un verbo que significa enmendar lo errado, advertir, amonestar, reprender, pero nunca maltratar. Y esto va muy acorde con la facultad que tienen los padres de poder educar a sus hijos y la legislación vigente. La facultad de corregir por parte de los padres está íntimamente unido muchas veces a la necesidad de educar. Si tú no corriges, no vas a educar bien. Si tú educas, debes corregir, porque el niño no le estás domesticando, pero sí que le estás generando y formando en determinados valores que en sí mismos pueden no ser innatos y que necesitas saber. Luego, ¿qué es lo primero que tenemos que saber? Cómo usar bien el verbo corregir en la educación de nuestros hijos. Y por otro lado, saber y diferenciar muy claro que educar a los hijos no es un café para todos. No es un café para todos, ni siquiera aunque sean hermanos entre ellos, ni siquiera aunque sean hermanos de un mismo padre. Teniendo esto en cuenta, debemos saber que no hay que educar a todos por igual, sino que hay que educar a cada uno según lo necesite. Habrá hijos con un desarrollo más precoz de su madurez, habrá hijos mucho más lentos en su madurez, pero eso no les hace ni tontos ni malas personas. Luego, el gran éxito de un padre que sabe educar es su capacidad de ser flexible y adaptarse a cómo cada hijo necesita que se le eduque y se le corrija en un momento determinado. O sea que cuando uno tiene hijos, el fin no es tener hijos. Uno no está enamorado, se casa para tener hijos y el fin es criarlos bien, controlarlos bien, sino educarlos bien. Para cuando no estemos aquí, esto es un básico. Tenemos que preparar a nuestros hijos para la vida, tanto en las situaciones fáciles como en las difíciles, tanto en sensaciones de bienestar como de malestar, ante muchas situaciones de la vida que le van a ocurrir. Y para eso tenemos que ayudarles a que alcancen esa madurez necesaria de vivir una vida de adultos donde responder a las distintas necesidades que las situaciones nos puedan ir creando. Está claro que esto ya, desde este principio y con estas premisas que estoy poniendo, no es fácil. No es fácil porque además nos casamos sin saber realmente cómo va a ser cada hijo, ni qué hijos vamos a tener y cómo es la personalidad de ese hijo, que es muy importante, y cómo la tenemos que tener en cuenta según nuestra personalidad. Por eso el autoconocimiento de los padres va a ayudar muchísimo. Si tú como padre te conoces bien, serás mucho más coherente y consistente en la forma de educar a tus hijos según su personalidad. Es verdad que cada hijo es un hijo diferente y único. Eso es una verdad que cualquier padre lo puede contrastar aunque solo tenga 2 hijos. Son únicos y diferentes, ni se parecen la mayoría de las veces en las formas de comportar y de su conducta. Pero es que además tú como padre y tú como madre también sois diferentes. Y además sois diferentes según el momento de la etapa de educación de vuestro hijo, porque todos vamos cambiando, no solo cambian los hijos. Y además los hijos educan a los padres también, les hacen matizar determinadas formas de resolver las cosas. La experiencia de tener hijos te amplía tu capacidad de educar y tu capacidad de amar, con lo cual uno tiene que saber por dónde tiene que empezar a educar a sus hijos. Y a veces parece que lo importante es que tengan normas de disciplina y orden en los alimentos y orden en su higiene y en su alimentación, y es verdad, pero si eso no va acompañado de que les vayamos enseñando lo que está bien y lo que está mal, lo que es bueno y lo que es malo para su cuerpo, esas normas no las van a entender.
Si tenemos que educar a los hijos en una serie de normas y disciplinas básicas para la convivencia en familia, hay que hacerlo con inteligencia emocional. Y eso empieza por decirles las cosas que son buenas para su cuerpo, malas para su cuerpo, o lo que son buenas o malas para las personas que le rodean. Y eso empieza por la propia comida, las horas de dormir, las horas de lavarse, que ellos lo entiendan no como una norma disciplinaria, como si vivieran en un cuartel, donde los padres se ponen súper nerviosos si no se cumple un horario de comidas y cenas, sino que ellos tienen que entender que eso va mucho más allá de un orden que su padre les está imponiendo, sino que es un bien para que ellos entiendan de manera primaria las normas que en familia se deben tener y que esas normas luego se pueden trasladar al mundo del trabajo, al mundo social o a cualquier otro mundo. Si hacemos unas normas tan especiales y tan específicas dentro de nuestra familia sin tener congruencia ni consistencia sobre el bien y el mal moral de las acciones, tus hijos luego no van a saber vivir en la vida, porque tienen normas para su casa, pero no tienen normas para la sociedad. Si hacemos un poquito de historia, quiero que sepáis que hablar de lo que es educar y corregir a los hijos viene desde el Código Civil, pero del siglo XIX. O sea, en 1889 se hablaba ya de la patria potestad, y entonces ahí el centro eran los padres, donde los menores debían sumisión, respeto y obediencia a los padres. Esto se perpetuó desde 1889 casi hasta un siglo después, en 1981, que el Código Civil cambia el centro de la ley, y el centro de la ley hace que los padres, el centro es los hijos, no es los padres, y los padres tienen obligación de ejercer la patria potestad. No pueden abandonar a sus hijos en manos de otras personas o simplemente no hacerse cargo de sus hijos, donde entonces el padre es el que se debe a cumplir con su patria potestad con los hijos, según además la personalidad de cada hijo. Aquí ya meten el ingrediente de la personalidad en 1981, cosa que supone algo muy importante para el cambio de mentalidad en las familias. ¿Por qué? Porque el Código Civil está diciendo a los padres: tú tienes que educarles y procurarles una formación integral según su personalidad, y puedes corregirle de manera razonable y moderada a los hijos. Este punto, que surgió en 1981, en el 2007 saltan todas las bisagras. Saltan todas las bisagras porque en el 2007 se propone otra forma de ejercer la patria potestad. Se dice que la patria potestad que el padre debe cumplir con sus hijos es en beneficio de los hijos, según su personalidad y con un respeto a su integridad física y psicológica, y que debe desaparecer la posibilidad de corregir a los hijos. Claro, esto deja a unos padres que, si no tienen buena formación, atados de manos hacia cómo corrijo yo a mi hijo, le educo, respetando su integridad física y moral, cuando antes había cosas como la letra con sangre entra, cuando seas padre comerás huevos, temas de este tipo que hacen una forma de educar y una personalidad en los padres a la hora de educar a sus hijos que va totalmente en desacuerdo con esta nueva modificación que se quiere hacer en el Código Civil. El derecho a corregir de los padres se inhibe para evitar un posible maltrato a los hijos. Claro, es que ni lo uno ni lo otro, pero es verdad que lo que ahora antes parecía una forma de educar a los hijos, ahora se puede considerar un maltrato de los padres. ¿Qué pasa? Que empieza incluso a diferenciar y a distinguir muy claro qué es lo que un padre no puede hacer al corregir y qué grados tiene. Por ejemplo, se dice que no es lo mismo una paliza a un hijo que una colleja, que un bofetón o que un cachete. Y ante esa diversificación, pues yo te diría, ¿cómo un padre puede hacer conciliar un cachete con no convertirse en un delincuente? Bueno, pues lo primero es que hay que intentar no radicalizar las cosas. El Código Civil no es el Código Penal. Que un padre dé un cachete a un hijo no le hace ser un delincuente, porque estamos hablando del Código Civil. Otra cosa es que se demuestre un maltrato y entonces sí que entra en el Código Penal y en la Fiscalía de Menores. Pero en principio esto no estaba convirtiendo a los padres que dan un cachete a sus hijos en delincuentes, y eso generó muchísima
inquietud en los medios de comunicación, en las familias y en los padres, porque era un cambio realmente medular de cómo se entiende la educación de los hijos, sin haber dado a los padres herramientas para hacerlo de otra manera, porque no conocían otra manera e incluso ellos recibieron esa educación cuando eran pequeños. En resumen, lo que había que entender los padres es que educar era socializar a los hijos, no domesticar a los hijos, y menos a través de la violencia física. Los padres tenían esa obligación, que deben corregir a los hijos de manera leve o moderada, pero eso era una puerta abierta a la confusión y a la ambigüedad, y que para determinados momentos le dejaba a los padres sin habilidades para saber lo que tenían que hacer. Porque ¿qué ocurre cuando tienes un hijo que se rebela o que incluso maltrata a los padres o que incluso se amenaza a una madre o quiere romper cosas, hace bullying a sus hermanos? Cómo corregir a un hijo sin caer en el maltrato, pero ejerciendo la autoridad que tienes como padre y, sin embargo, utilizando castigos, por decirlos así, moderados según la personalidad de cada hijo. Bueno, pues aquí la Fiscalía General del Estado también intervino y dijo que no se puede ejercer una autoridad alguna sobre los hijos donde pueda caber la posibilidad de un castigo o un tipo de violencia. Claro, al proteger tanto la integridad física y psicológica del menor, peligraba, si se puede decir de alguna manera, cómo los padres debían ejercer la autoridad. Se aceptaba tanto, por un lado, el ejercicio razonable y moderado de esa posibilidad de corregir a los hijos a través del artículo 154 del Código Civil, que impedía los malos tratos y favorecía los no malos tratos. Pero claro, con una medida de este tipo en la que se protege al hijo, no se está contemplando qué pasa con un hijo que deja desprotegidos a sus padres con malas conductas, malos hábitos o incluso patologías en un momento dado, ¿no? Generó muchísimos problemas, incluso en la Fiscalía del Menor, y yo puedo deciros y me gustaría leeros qué es lo que se dijo en su momento, porque otro de los argumentos que se utilizó para ir en contra de ese tipo de corregir a los hijos con un pequeño o moderado castigo se basaron en la Convención de los Derechos del Niño y sobre todo en Save of Children, la Asociación de Save of Children, y dice: los Estados partes adoptarán todas las medidas legislativas, administrativas, sociales y educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abusos físicos o mentales, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, mientras el niño se encuentra bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Efectivamente, estas organizaciones mundiales hablan a nivel mundial. No es lo mismo un país civilizado, un país en democracia, un país con un índice de analfabetismo bajo, que países que viven en plenas crisis civiles, que están invadidos permanentemente, que tienen guerras tribales, que los padres son realmente padres analfabetos, que venden a sus hijos para hacer hijos de la guerra. Esta afirmación vale para todo tipo de padres, pero no quiere decir que nos tengamos que dar por aludidos como malos padres cualquier padre civilizado. Aunque sí que es verdad que también se ha visto que por negligencia y abandono en los países civilizados también existe el maltrato a los hijos. Luego, hagamos una revisión mental de cómo es nuestra educación con nuestros hijos y metámonos en el contexto que nos corresponde. No nos corresponde un país incivilizado con el nuestro, pero sí que es verdad que también a lo mejor tenemos que empezar a ampliar un poco la caja de qué alternativas emocionales, afectivas y educacionales podemos tener a cambio de un cachete o a cambio de un castigo que penalice demasiado en exceso física, psicológica o mentalmente a los hijos. Sí que es verdad que es difícil, es complicado, sobre todo cuando tienes un hijo que es complicado. La labor educativa de los padres, a través de estrategias, digamos, adecuadas para hacer de ellos personas de provecho en un futuro, pasa por una gran formación en los padres.
pasa porque los padres sepamos qué alternativas emocionales debemos empezar a sembrar en nuestros hijos desde la infancia. Os he dicho antes, enseñarles lo que es el bien y el mal en su cuerpo y en el cuerpo de los demás, en su mente y en la mente de los demás, y eso es parte de lo que tenemos que cambiar. Un hijo tiene que entender que una norma es para su bien y para el bien de los demás, no es una norma para el beneficio o comodidad de los padres, porque entonces sí que podemos incumbir en un momento dado en maltrato. Las estrategias emocionales que yo os hablo aquí y de las que deberíamos basarnos para cumplir con la ley no deben basarse tanto en correcciones físicas o en estar legitimados o no por el Código Civil, sino es un tema de amor, es un tema de que cuando tú quieres a un hijo y le quieres de verdad, tampoco quieres el mal para él, quieres su bien físico y su bien psicológico. Ahora bien, al amparo de esta ley que se aprobó en el 2007, que la modificó un poco el Senado y que al final terminó siendo un artículo 154 que desterraba todo el ámbito de lo que significa corregir, si lleva o implica el riesgo de la integridad física o psíquica, así es como se quedó el artículo 154 del Código Civil. Es verdad que ha habido ya muchos psicólogos e incluso corrientes de sociólogos que han dicho que un padre dé un cachete a un hijo es mostrar a los hijos o enseñar a los hijos que la violencia juega un papel importante en su vida y en el mundo y que le anula otros valores como la confianza, el diálogo, la comprensión, la paciencia, el tiempo y ciertos castigos moderados. Entonces, aquí es donde este equilibrio, esta pértiga en la que estamos subidos pisando en un alambre, porque nuestros hijos crecen, nosotros crecemos, pero ni nuestros hijos son perfectos, ni los padres son perfectos, es la que tenemos que saber buscar, la forma de estrategias positivas, de refuerzo positivo, tanto en las aulas como en la familia, donde evitar en lo posible tener que castigar a los hijos, sino argumentar a través del diálogo, del buen ejemplo principalmente, que haga que se destierre todo eso. El tiempo dedicado a los hijos, ese tiempo dedicado sin prisas y ese tiempo de calidad dedicado a los hijos forma parte también de evitar y de prevenir posibles malos usos de la autoridad por parte de los padres. Un padre que actúa con autoritarismo es que realmente no tiene autoridad. Se ha quedado sin recursos emocionales y afectivos y educativos para decir esto se hace porque lo digo yo. Los hijos no nos oyen, pero nosotros sabemos que esa forma de actuar es porque eres tú el que estás fallando a tus hijos. El que solo dice esto se hace porque lo digo yo, realmente lo puedes decir, lo puedes aplicar, pero estás fallándole como padre a tus hijos. Así que tendremos que saber que cómo puede un padre hacer de educar en positivo y para llegar a evitar ir contra la ley y sobre todo contra la inteligencia emocional de tu hijo, que es lo que importa. Nosotros no tenemos que educar con una ley en la línea roja de la ley, no, tenemos que educar desde el amor y hay que dar a los hijos ejemplo de estabilidad, de no violencia entre los propios padres, de no violencia entre nosotros, que eso es lo más importante, y de no tener que ejercer violencia con los hijos o ser el espejo de la violencia. Al final nuestros hijos son nuestro mejor espejo de lo que somos como adultos en casa y lo que hemos sido. Y nosotros somos el espejo de nuestros padres. Por eso, si tenemos alguna mala experiencia con nuestros padres, debemos erradicarla de nuestra futura vida con nuestros hijos, para no cometer el mismo error y para no castrar a nuestros hijos en lo que a lo mejor nosotros estamos castrados. Eso, pero teniendo en cuenta sobre todo que no somos perfectos, ni nosotros ni nuestros hijos, y que no existen familias perfectas. Entonces, que esas correcciones de imperfecciones que inevitablemente pueden tener que hacerse dentro del conjunto de una familia deben ser parte de la formación educativa que reciban los padres primero, porque uno no se casa solo porque está enamorado y para tener hijos, sino que teniendo hijos tiene que ser responsable de cómo debe educar a esos hijos y de cuál es la alternativa a corregir de una manera o de otra a un hijo, no subordinando todo le trato de manera vertical, porque las relaciones de pareja es una relación entre iguales, pero la relación con los hijos, quieras o no, es una relación vertical y debe ser vertical. Pero eso no te hace ser más fuerte que tu hijo, sino ser más experimentado y ganar en confianza. Si un hijo piensa que tú eres su colega, que eres como su amigo, no vas a poder proyectarle experiencias, porque dirá, pero tú de qué me vas a hablar, papá, si tú y yo somos iguales. Luego, no podemos ser iguales a nuestros hijos, pero no podemos ejercer la distancia vertical que nos hace educar como padres a como hijos, perderla.
porque entonces perdemos la capacidad de proyectar en nuestros hijos la ejemplaridad y la experiencia de cosas que con autoridad y no con autoritarismo podemos proyectar en nuestros hijos y que nuestros hijos aprendan de nosotros desde esa verticalidad de qué es la relación paterno-filial. Corregir bien a un hijo no es hacerlo como a un subordinado, no es hacerlo como a un amiguete tuyo que te ha sentado mal, no es hacerlo como si fuera una persona que pasa por la calle. Tú tienes unos vínculos primarios y unas relaciones afectivas con tu hijo que lo que estás sembrando mientras le educas y mientras le enseñas es a que tenga un apego seguro, no a que tenga un apego inseguro o evitativo a base de corregirle o de no educarle o de educarle de manera inestable o conflictiva. Luego, hay que buscar soluciones que sean transversales con los hijos. Desde la verticalidad de padres a hijos, busquemos alternativas de educación transversal para que nuestros hijos, viéndonos como padres, nos vean como maestros de su futuro y de su vida, sabiendo que hay otras alternativas, vías fáciles que podemos hacer, que traspasaremos vías rojas que a lo mejor nos enseñaron a nosotros, pero que no quiere decir que hoy en día sea la mejor manera. Si nuestros padres no tuvieron inteligencia emocional para educarnos, o no comunicándose con nosotros, o abandonándonos, o tratándonos con violencia, no quiere decir que ese sea el buen modelo que nosotros recibimos. Mejoremos la especie, mejoremos la estirpe familiar, dando otro mensaje a nuestros hijos que vaya conforme a ley, pero no solo conforme a ley, sino conforme a lo que se trata del verdadero desarrollo de la inteligencia emocional y afectiva que deben recibir todos nuestros hijos, sean chicos o sean chicas, sea el padre o sea la madre la que educa. Esto no está ligado al género, está ligado al amor y a la relación paterno-filial y afectiva que tiene que existir entre unos padres. Bueno, espero haberos abierto un debate entre vosotros sobre el tema de si debes o no corregir a los hijos y si debes hacerlo y si lo haces, cómo debes hacerlo bien. Nada más, amigos. Muchas gracias por seguirnos. Muchas gracias por escucharnos. Solo te invitamos a que nos sigas en las redes sociales y en nuestro blog a través de nuestra página web.